Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones de las lecturas del día. Hoy es martes de la tercera semana de Pascua, y la primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51 al capítulo 8, versículo 1. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín, diciendo: «Hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado». Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: «Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Diciendo esto, se durmió en el Señor. Y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 30 y el responsorio es: «En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu». Aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú, que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, Dios mío leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza, y tu misericordia llenará de alegría. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Cuídame, Señor, y escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 6, versículos 30 al 35. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: «¿Qué signo vas a realizar tú para que veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo». Jesús les respondió: «Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les contestó:
Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a la reflexión de las lecturas de hoy y continuamos el tema de Esteban. Esteban fue uno de los diáconos que fue llamado y después bendecido para que sirviera la función de diácono en atender a las viudas de la comunidad judía cristiana en Jerusalén y particularmente de las viudas de los judíos griegos, de aquellos que habían regresado del exterior, que previamente estaban exiliados y ahora están regresando a Jerusalén. Y las viudas de estas familias pues estaban siendo mal atendidas. Y entonces los apóstoles escogieron a varios de los hombres de la comunidad y los nombraron diáconos para que atendieran a las viudas y los apóstoles se pudieran dedicar a la predicación. Pero aquí uno de ellos, Esteban, y después mañana escucharemos también acerca de otro, Felipe. Y tanto Felipe como Esteban pues son judíos cristianos griegos. O sea, no son los judíos nativos de Jerusalén, sino son los judíos griegos que vivían fuera de la área de Jerusalén o del territorio de Judá y que estaban ahora en Jerusalén quizás para las fiestas o quizás habían regresado del exterior para vivir en Judá. Y son estos de donde del grupo de estos que se han escogido a varios de ellos para que sirvan la función de diáconos. Y repito, estos son judíos cristianos con tradición griega, lo que significa de que hablaban muy probablemente el griego aparte de otras lenguas, a diferencia de los judíos nativos de Judá o de Jerusalén que hablaban el arameo. Y esto será un tema que saldrá para mañana cuando empiece la persecución después de la muerte de Esteban. Así que Esteban fue uno de los que fue nombrado diáconos para servir a las viudas, pero aquí lo tenemos predicando. Y fue por su predicación y por sus obras en nombre de Jesús que Esteban es arrestado y ahora es llevado al Sanedrín. Ya Pedro y Juan y otros de los apóstoles ya han hecho presencia al Sanedrín, que es el cuerpo jurídico de la comunidad judía, y ahora le toca a Esteban. Y Esteban es impresionante cómo confronta al Sanedrín, no con violencia, no con un lenguaje abusivo, sino con esa misma dignidad y espíritu de Jesús mismo. Y hay muchos paralelos entre cómo Esteban se defiende ante el Sanedrín y también cómo muere, que viene siendo prácticamente un reflejo de la vida misma de Jesús, aún hasta cómo muere, perdonando. Dice la primera lectura: en aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín, diciendo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos. Es impresionante que la forma en que se dirige no es un lenguaje abusivo, pero sí es un lenguaje firme, que no anda con rodeos, ¿no? No los está insultando, pero simplemente les está diciendo claramente, particularmente partiendo desde la historia de los profetas, cómo fueron perseguidos por el mismo pueblo a quien Dios los había mandado, ¿no? Y es a esto a lo que hace referencia Esteban. Dice: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Y aquí se está dirigiendo al Sanedrín en particular, al liderazgo de la comunidad judía, que son los que prácticamente pues crean la pauta de cómo reciben o no reciben, rechazan o aceptan a quien viene hablando en nombre de Dios. Dice: ustedes son iguales que sus padres.
¿a qué profeta no persiguieron sus padres? Y esto, pues, hay, aún en los tiempos de Esteban ya había mucha prueba en qué sostener este argumento, puesto que la mayoría de los profetas que Dios mandó al pueblo de Israel, pues fueron perseguidos y muchos de ellos fueron muertos por este mismo pueblo a quien Dios los mandó. Dice, ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo. ¿Y a quién es el justo aquí? El Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesús. Al que ahora ustedes han traicionado y dado muertes. Los sumos sacerdotes pues condenaron a Jesús y ellos fueron los que lo entregaron a Pilato, que es el gobernador que representa el poder de Roma en ese territorio. Y aun cuando Pilato quería dejarlo en libertad, pues los líderes de la comunidad prefirieron pues que muriera. Dice, y dado muerte, recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Dice, al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él, ¿no? Pues son palabras, son acusaciones fuertes, pero no son acusaciones falsas. Son acusaciones que vienen directamente de la Sagrada Escritura, particularmente de la tradición profética. Y aquí en esto, pues Esteban no está diciendo nada nuevo, simplemente está citando lo que la historia y lo que la Sagrada Escritura, particularmente la tradición profética, tiene bien claro. Y que esta generación, como la generación de sus padres, pues se están comportando de la misma manera, ¿no? Y esto para nosotros pues nos debe caer el 20 también. Nosotros como la generación que condenó a Jesús y que está condenando a Esteban, decimos, si nosotros hubiéramos vivido en aquellos tiempos, no hubiéramos hecho eso, no hubiéramos hecho lo que hicieron nuestros padres. Y es fácil de decir nosotros después de ver hacia atrás, ¿no? Pero no podemos lavarnos las manos tan fácilmente, puesto que también en cada generación hay cierta ceguez, hay cierta dureza de mente y de corazón para percibir, para recibir y para aceptar a lo que Dios nos llama. Por eso, la vocación profética es una vocación muy difícil y los profetas muy difícilmente son aceptados en su tiempo. Y no es hasta que ya ha pasado cierto tiempo que viendo hacia atrás podemos discernir que verdaderamente esa persona, ese hombre, esa mujer verdaderamente era la voz profética de Dios que nos llamaba, pero por la ceguez nuestra, por la dureza de corazón, pues a veces simplemente no queremos escuchar, no queremos aceptar las palabras proféticas, a veces las palabras duras que Dios nos dirige por aquellos que Dios escoge para sacudirnos, para llamarnos y para ponernos al alto, decir, no pueden continuar de esta manera. Así que no es fácil simplemente condenar las acciones de nuestros padres y decir que si nosotros hubiéramos vivido en aquellos tiempos, no hubiéramos hecho eso. Pues no, porque también en nuestros tiempos, en nuestra generación, aún manifestamos esa misma ceguez, esa misma dureza de corazón, que preferimos lo nuestro que a lo que Dios nos llama. Así que aquí los líderes del Sanedrín les ha caído el 20 en las palabras fuertes de Esteban y se reaccionan enfurecidos. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Así que Esteban, después de decir esas palabras fuertes dirigidas al Sanedrín, después tiene esta visión de ver a Jesús a la derecha de Dios Padre, ¿no? Y aquí utiliza el mismo título que Jesús se aplicaba a sí mismo, el Hijo del Hombre. Jesús, el Hijo del Hombre. Y cuando el Sanedrín, los líderes de la comunidad judía, escuchan estas palabras, pues no simplemente es una blasfemia para ellos, porque a ese mismo hombre que ellos condenaron y que fue crucificado y que para ellos Jesús, el Nazareno, pues
no, era blasfemo por haber morido, por haber sido crucificado, y también, peor todavía, que Esteban eh, habla de él de esta manera, de que aquel hombre que ellos condenaron y que fue crucificado y que por definición a cualquier persona crucificada es maldecido por Dios, ¿no? Y que ahora Esteban esté hablando de él, de ese mismo Jesús, pero que Esteban le da el título del Hijo del Hombre, que Esteban lo nombre y que lo identifique a la derecha de Dios Padre, pues esto está por encima de una blasfemia, y por eso la reacción fuerte y violenta del Sanedrín, ¿no? De que no puede ni siquiera imaginar o pensar de que este hombre pueda hablar de ese Jesús crucificado, maldecido por Dios, y que ahora ese mismo Esteban lo describa que está a la derecha de Dios Padre. Esto es insoportable, insoportable, y por eso reaccionan tan fuertemente en contra de él. Y dice la lectura: entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza. Imagínense la reacción violenta, y después los gritos diciendo blasfemo, blasfemo. Ha de haber sido toda una manifestación impresionante después de escuchar esas palabras de Esteban en torno a Jesús, de lo que está viendo en medio de ellos, ¿no? Y cómo el Sanedrín, los líderes, pues lo quieren callar, y a gritos quieren prácticamente ahogar las palabras de Esteban mismo. Pero no solamente son las palabras que lanzan contra él, sino también físicamente se van sobre él. Dice, lo sacaron afuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. El castigo o muerte a pedradas, pues era el castigo para alguien que era condenado como blasfemo, ¿no? Y esto es prácticamente, con esta acción, es la condena que están pasando sobre Esteban. Y así como a Jesús también, después de que fue condenado, pues para crucificarlo lo sacaron de la ciudad. Y fuera de la ciudad, o sea, cuando hablamos de fuera de la ciudad, fuera de las murallas antiguas de la ciudad de Jerusalén. La mayoría de las ciudades antiguas estaban amuralladas, como hoy en día, por ejemplo, si van a Europa, muchos de los pueblos y ciudades antiguas de Europa aún mantienen parte de las murallas. Por ejemplo, si van a Ávila, la ciudad de Santa Teresa de Ávila, pues aún hoy en día pueden ver claramente la ciudad antigua de Ávila amurallada, ¿no? Y aún se preserva la muralla antigua muy exacta. Pues a Jesús también, como a Esteban, lo sacan fuera de esas murallas, y es ahí donde lo apedrean, porque siendo Jerusalén la ciudad santa, la ciudad de Dios, pues no pueden llevar a cabo esta condena de muerte dentro de las murallas dentro de la ciudad. Por eso, el sacarlo fuera de la ciudad, como hicieron con Jesús, ahora eso mismo hacen con Esteban, y ahí lo apedrean a muerte. Y después ahora viene este detalle acerca de este joven Saulo. Dice, lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y aquí se nos introduce a este hombre que cambiará no solamente el rostro del cristianismo, sino también dejará una huella profunda en el cristianismo por medio de su llamado, por medio de su sí a Jesús, y también por lo que estuvo dispuesto a hacer en nombre de Jesús, ¿no? Pablo fue la persona singular que hizo posible la expansión del cristianismo hacia el norte, particularmente a lo que hoy en día es Turquía y Grecia. Y fue en gran parte esta labor misionera de Pablo, y también
sus cartas, que hoy forman parte del Nuevo Testamento, ¿no? Lo que influenció grandemente en cómo entendemos hoy el cristianismo. Hay algunos que dicen que el cristianismo de hoy, pues en realidad es el cristianismo que hemos heredado de Pablo, y que en ciertas formas, pues el cristianismo según lo entendió Pablo y según nos los dejó en las cartas, en sus cartas, pues a veces tiene más impacto y más influencia que los mismos evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Bueno, hay una diversidad de opiniones, pero no, lo que no podemos negar es el impacto que tuvo este hombre, que en este punto, en los Hechos de los Apóstoles, es parte de la persecución de la iglesia cristiana, y que se va a añadir, se va a sumar al esfuerzo, particularmente por parte de los fariseos, para llevar a cabo la persecución. Ya mañana diremos un poco más acerca de cómo los fariseos y no los saduceos pasaron a ser parte del brazo fuerte de la comunidad judía para perseguir a la comunidad cristiana, que aún es parte y aún se ven como parte de la comunidad judía. Así que Pablo aquí está presenciando el martirio de Esteban, ¿no? Dice, mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor, y Saulo, otra vez, Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Aquí nuevamente la forma en que Esteban muere es un reflejo muy fiel de Jesús mismo. Jesús mismo desde la cruz perdona a aquellos que lo han crucificado, aquellos que lo están matando, ¿no? Y así igualmente Esteban pues refleja esta misma actitud de no violencia, no está condenando, no está maldiciendo, está perdonando, ¿no? Y aquí se nos deja claramente pues el testimonio de lo que significa ser un cristiano a los extremos, en fidelidad a Cristo, ¿no? Que quizás este llamado de Dios en Jesucristo para nosotros pues nos pueda llevar a estos extremos, en lo cual quizás la vida misma se ponga en juego, o nuestra seguridad física se ponga en juego, ¿no? Y aquí Esteban, vemos claramente cómo él, imitando a nuestro Señor Jesucristo, pues muere con esa misma dignidad, no con coraje, no con odio, no maldiciendo, todo lo contrario, bendiciendo, perdonando, ¿no? Y pues esto será un testimonio que después dará muchos frutos para la iglesia primitiva. La sangre de los mártires, que se convierte en semillas de fe para los que vieron, para los que escucharon, para los que después irán recibiendo los testimonios de estos primeros mártires. Y una pregunta que quizás nos podemos quedar de esta lectura es: Saulo, que después pasa a llamarse Pablo después de su conversión, ¿cómo impactaría esa experiencia de ver a Esteban morir de esa manera? Si esa experiencia de Pablo de ver cómo Esteban muere con la dignidad, perdonando y no maldiciendo, ¿no? De que si esa experiencia ha de haber dejado alguna espinita en Saulo, de decir, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es este hombre es capaz de morir de esta manera, bendiciendo, ¿no? De que si esta experiencia del martirio de Esteban, que si haya dejado alguna huella en Saulo, que después Dios utiliza para que se lleve a cabo ese cambio, esa reorientación de perseguidor a perseguido él mismo, pero ya después por Cristo, ¿no? Ha de haber sido impresionante lo que Saulo vio. Y aunque aquí lo está justificando, lo está aprobando, no podemos negar de que quizás esa experiencia de Saulo de ver cómo muere Esteban haya dejado en él
algo, algo que después Dios lo convirtió en fuente de nueva vida. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Estamos leyendo del Evangelio de Juan. Y esto es después de la multiplicación de los panes, donde Jesús alimenta a más de 5,000 personas. Después regresa Jesús caminando sobre las aguas hacia Cafarnaúm, y que es ahí de donde la gente que lo busca y no lo encuentra finalmente se topan con él, y ahí se lleva a cabo este encuentro donde le preguntan a Jesús, ¿cómo llegaste aquí si no te embarcaste? ¿No? Y Jesús le dice, ustedes me buscan no porque tienen interés en mis palabras, en lo que yo les estoy comunicando, sino que simplemente quieren y buscan el pan que les he dado. Y Jesús le dice que no se conformen con lo material, busquen la fuente de vida eterna. Y aquí Jesús introduce el tema del pan bajado del cielo, ¿no? Que no simplemente esto hace referencia a la Sagrada Eucaristía, no hace referencia simplemente al sacramento, hace referencia a la totalidad de Jesucristo. Y esto es un punto muy importante que tristemente a veces yo creo que no caemos en cuenta. Así que Jesús sabe que claramente la audiencia que tiene frente a él, aquellos que lo cuestionan, pues aún no han caído en cuenta de qué es lo que significa no solamente creer en él y aceptarlo, sino que entrar en esa relación de intimidad y confianza, esa misma intimidad y confianza que él mismo vive con Dios Padre. Y dice el Evangelio, en aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús, ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio de comer pan del cielo, ¿no? Y aquí hace referencia al Antiguo Testamento, donde se nos dice de que Dios les dio de comer al pueblo de Israel después de haberlo sacado de la esclavitud de Egipto, y que Dios les provee pan del cielo, el maná, el famoso maná, que por 40 años Dios los fue alimentando hasta que llegaron a la tierra prometida. Y esto es a lo que hace referencia las palabras de aquellos que le exigen a Jesús un signo para que ellos puedan creerle. Pero podemos decir de que algunos de estos que lo están cuestionando fueron precisamente los que fueron testigos de esa multiplicación de los panes y de la alimentación de más de 5,000 personas. Y ahora, pues, ¿qué otro signo buscan? ¿Qué otro signo desean, no? Y el problema está en que no están dispuestos a abrir su mente, su corazón, para que lo que es tan obvio que han escuchado, que han visto, no solamente los milagros, sino también las grandes otras obras que Jesús ha llevado a cabo, ¿no? Pero aún les piden otro signo más. Y cuando la gente ya está convencida de que Jesús es X persona, pues aunque cambie, simplemente no lo van a aceptar. Y ese es el problema cuando ya nosotros nos hemos convencidos con ciertos perjuicios, ¿no? Con ciertas ideas. Cuando ya hemos definido a alguien lo que yo creo que esa persona es, pues aunque esa persona se convierta en un santo, una santa, ya no voy a llevar nada más porque solamente voy a ver y creer lo que yo pienso que es, ¿no? Y ese es un problema humano nuestro. Y para esto se requiere, ¿no? Se requiere dejar que la gracia de Dios pues penetre y nos cuestione y aún nos cambie. Y yo creo que a veces muy pocos de nosotros estamos dispuestos a que Dios mismo nos cuestione. Dios mismo nos rete y tire abajo lo que nosotros hemos construido, ¿no? Para que Dios nos revele lo que Dios nos quiera revelar, nos quiera dar, ¿no? Y esto es algo que muy pocos de nosotros a veces estamos dispuestos a aceptar. Así que Jesús les responde a esta pregunta de ellos. Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida por el mundo. Aquí Jesús está haciendo referencia a sí mismo, particularmente dentro del esquema del Evangelio de Juan.
Jesús es quien preexistía en la eternidad con Dios y después se encarna. El evangelista Juan no nos dice cómo se encarna, simplemente que se encarna, que se hace uno con nosotros. Así que Jesús preexiste en la eternidad, se hace uno con nosotros y después regresará a la derecha del Padre. Y Él es el pan del cielo, el pan de vida. Así como en el encuentro con la samaritana en el pozo de agua, Jesús se identifica como la fuente de agua viva. Aquí se autoidentifica como el pan de vida. Y igualmente como la samaritana malentiende las palabras de Jesús, le pide que le dé de esas aguas para que ya no tenga que regresar a este pozo de agua. Igualmente, esta gente le dice que les den de ese pan para que ya no tener hambre más. Y Jesús les aclara a lo que está haciendo reverencia. Dice, entonces les dijo, Señor, danos siempre de este pan. Son prácticamente las mismas palabras de la samaritana cuando Jesús le habla a ella de las aguas vivas. Dice, Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Así que Jesús está hablando así acerca de su totalidad, de su persona, de sus enseñanzas, de su visión del reino, ¿no? Y tristemente a veces, como católicos, a veces reducimos a Jesús solamente a la Sagrada Eucaristía, que el recibirlo en la Sagrada Eucaristía ya es suficiente. No es suficiente, porque Jesús sacramentado es presencia real, pero si esa presencia real no incluye la totalidad de la persona de Jesús, su persona, sus enseñanzas, su visión del reino, y si no hacemos nuestra todo esto, pues entonces este Jesús sacramentado a últimas fácilmente se puede convertir en una idolatría que no está conectada con la persona de Cristo, que no está conectada con el Evangelio de Cristo, que no está conectada con la visión del reino de Cristo, ¿no? Pues sí, es un evangelio que debe de cuestionarnos, ¿no? Es la totalidad de Jesús a la cual Jesús invita y nos invita a nosotros hoy en día. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.